Listo, empezamos entonces. ¿Empezamos? Cuando quieras. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este webinar. Estamos muy emocionados para presentarles este tema que puede traer muchas dudas y muchos debates acerca del mismo. Es un honor para mí presentar hoy a la doctora Luisa Domínguez. Ella es de nuestras residentes y pues ella es originaria de Panamá. Hizo sus estudios de pregrado en la Universidad Latina de Panamá. Y pues bueno, aquí está de residente con nosotros y pues nos va a presentar este tema. Esperamos que les guste mucho. Lo dividimos en varias partes para que sea mucho más didáctico, donde hablaremos un poco del diagnóstico y iremos desglosando los tratamientos y casos clínicos. Adelante, Luisa, bienvenida. Muchísimas gracias, doctora. Feliz noche a todos los que están asistiendo a este webinar gratuito el día de hoy. Les presentamos nuestro tema de anomalías transversales, su diagnóstico y su tratamiento, y esperamos que sea una hora de muchísimo aprendizaje para todos ustedes. Entonces, ya para entrar en materia, primero debemos definir qué son estas anomalías, o también conocidas como discrepancias o hasta deficiencias transversales. Y como lo dice su nombre, es cuando existe una deficiencia de tamaño entre los maxilares de una manera transversal o horizontal. Entonces, para empezar debemos saber que estas podemos clasificarlas a gran escala en dos categorías. Primero, las discrepancias transversales relativas, que son aquellas que se observan durante el examen clínico, pero al colocar los modelos de estudio en oclusión se va a observar que el tamaño del arco es adecuado, y lo que en realidad tenemos es una deformidad que se debe a una deficiencia en tamaño de manera anteroposterior. Y entonces, en este caso, no vamos a tener ningún tipo de indicación de tratamiento para corregir la dimensión transversal. En cambio, las deficiencias absolutas son aquellas insuficiencias óseas transversales verdaderas que se observan en análisis de modelos en una mordida cruzada tanto unilateral o puede ser bilateral también, donde esta es una situación que sí exige un tratamiento para corregirlo. Y de no ser diagnosticado a tiempo, esta alteración puede desembocar en importantes problemas que pueden afectar principalmente la articulación temporomandibular, dando lugar a crecimientos asimétricos de la mandíbula, desplazamientos condulares, entre otros. Entonces, la etiología de estas discrepancias, deficiencias o anomalías es multifactorial. Puede tratarse de un problema congénito, traumático, del desarrollo, iatrogénico, o incluso debido a hábitos como la respiración oral, la succión digital o la interposición lingual. También puede darse debido a problemas musculares, una pérdida prematura de algún diente temporal, apnea obstructiva del sueño o algunos síndromes como fisura labial-palatina o un síndrome de Treacher-Collins. Entonces, ya a una escala un poquito menor podemos clasificar estas discrepancias de dos maneras. Podemos eh, clasificarlas como una mordida cruzada posterior o una mordida en tijera. Entonces, para iniciar el tema, vamos a empezar con la que es más común de ambas, que viene siendo la mordida cruzada posterior. Entonces, conocemos como mordida cruzada posterior aquellas cuando las cúspides de los molares y premolares superiores ocluyen en las fosas de los premolares y molares inferiores, y se va a ver clínicamente como que las piezas inferiores están desbordando lateralmente a estas piezas superiores. Entonces, se nos viene la pregunta, ¿cómo podemos diagnosticar correctamente esta maloclusión? Ya que hemos visto todas sus clasificaciones hasta este momento, ¿cómo podemos saber si es absoluta, es relativa, es mordida cruzada o es mordida en tijera? Entonces, primero les voy a mencionar cuáles son los auxiliares más comunes que más utilizamos para el diagnóstico de estas maloclusiones, siendo los más clásicos los modelos de estudios que nos van a permitir observar los milímetros de discrepancia que hay entre el maxilar superior contra su antagonista maxilar inferior. Y de igual manera nos van a permitir conocer específicamente si esta discrepancia es relativa o es absoluta. También nos podemos apoyar de las radiografías laterales de cráneo, que nos van a poder ayudar a determinar las características esqueléticas de los maxilares, las características tanto dentales como faciales de nuestro paciente, y otros datos como la altura facial total, la altura facial media y la altura facial anterior inferior. También nos podemos apoyar siempre de una radiografía panorámica para poder observar la calidad y cantidad de hueso alveolar, la morfología mandibular y anomalías en tamaño, forma y número. Y por último, la que más recomendamos utilizar siempre van a ser las tomografías computarizadas de haz cónico. Esto va a ser ya que esto va a entrar una imagen tridimensional que nos va a permitir obtener imágenes en todos los planos del espacio.
Y adicionalmente, estas imágenes son más precisas que las radiografías tradicionales en dos dimensiones, lo que quiere decir que las estructuras anatómicas se van a reproducir en su forma y tamaño real. Y esto va a facilitar el diagnóstico y la planificación del tratamiento. Entonces, a manera de métodos diagnósticos, les traemos un artículo escrito por el doctor Tamburino y colaboradores, el cual tiene el título de Dimensión transversal, diagnóstico y su relevancia en la oclusión funcional. Entonces, es muy importante considerar que una deficiencia maxilar causada por un maxilar estrecho va a tener secuelas en lo que es la articulación temporomandibular, la musculatura, el tejido periodontal y las vías aéreas. Nuestro objetivo como ortodontistas siempre debe ser desarrollar las relaciones esqueléticas y lograr una oclusión funcional que sean los más óptimos posibles, para poder disimular o disminuir el rol que tomarán todas estas discrepancias e exacerbar los problemas que ya les mencioné. Entonces, para poder lograr esto, un correcto diagnóstico esqueletal y dental debe realizarse en los tres planos del espacio. A continuación les voy a presentar dos análisis utilizados que se utilizan para diagnosticar la dimensión transversal. El primero siendo el análisis posteroanterior de Ricketts. Este fue introducido en 1969 por el doctor Ricketts y este método va a utilizar la radiografía posteroanterior y se basa en la dimensión de la mandíbula comparada con una tabla de valores de normalidad según la edad, que es la que les tengo ilustrada en la imagen de la presentación. Entonces, la premisa de este análisis se basa en localizar dos puntos esqueletales para determinar el ancho maxilar y dos puntos adicionales para determinar el ancho de la mandíbula. Estos puntos los vamos a encontrar de la siguiente manera. Para el maxilar, se ubican en la profundidad de la concavidad de los contornos laterales del maxilar en la unión del maxilar con el arco cigomático, la que en pantalla les va a aparecer flasheando. Estos se miden de manera lineal y luego se van a restar con la medida lineal de los puntos mandibulares que se van a tomar de una manera muy similar. Se van a tomar en el punto antegóneo de cada lado derecho y lado izquierdo. Entonces aquí en la presentación pueden observar que son los que están señalados. Una vez que estas medidas son tomadas, se va a restar el ancho mandibular del ancho maxilar para poder obtener la diferencia de ambos maxilares. El doctor Ricketts eh, luego determinaba las relaciones normativas según edad. Por lo menos, aquí les tengo un pequeño ejemplo donde el maxilar del paciente mide 58 milímetros y su mandíbula de antegonium a antegonium tiene una medida de 85,4 milímetros. Al restar la medida de la mandíbula menos la medida del maxilar, vamos a tener una diferencia de 24,7 milímetros. Luego, regresamos a la tabla normativa que nos dio el doctor Ricketts en su artículo original y vamos a ver que como este caso específicamente es de un paciente adulto mayor de 16 años, entonces vamos a tener que la diferencia normativa tiene que ser de 19,6 milímetros. Una vez teniendo estos dos datos, entonces vamos a hacer una resta entre ellos. La diferencia actual del paciente versus la diferencia normativa, lo que nos va a entregar la cantidad de expansión que se va a necesitar. Ok, el segundo análisis que les traigo es el análisis del elemento 3 del Dr. Andrews. En 1970, el Dr. Andrews, como todos sabemos, publicó famosamente las 6 llaves de la normoclusión, y durante las siguientes décadas, él y su hijo trabajaron en desarrollar la filosofía de los 6 elementos de diagnóstico en ortodoncia. Uno de estos, específicamente el elemento 3, se dedica a analizar la relación transversal de los maxilares y se basa en puntos tanto dentales como esqueléticos. Este análisis es basado en el Walla-Rich, también conocido como cresta Walla, este llamado por el doctor Andrews y su hijo, Wally y Larry, y estos van a determinar el ancho de la mandíbula. Entonces, para definirle específicamente qué es la cresta Walla o el Walla-Rich, este punto específico va a coincidir con la porción más prominente de la cara vestibular del hueso alveolar, y este siempre va a tener que ser observado desde una vista oclusal. Aquí lo podemos ver, son estas porciones que son la parte más prominente del hueso alveolar de la parte de la primera molar inferior. Este análisis se basa en el cambio de ancho, si lo hubiera, del maxilar, siendo necesario para tener los dientes posteriores superiores e inferiores erguidos y centrados en el hueso y que antagonistas estén correctamente interescupidados. Para tener la discrepancia, el primer paso es determinar el ancho de la mandíbula o la distancia horizontal que tenemos de cresta Walla del lado derecho a cresta Walla del lado izquierdo. Posteriormente de tener esto, vamos a entonces
sacar la medida del punto FA, que viene siendo el eje facial o centro de la corona clínica. Entonces, aquí le vuelvo a señalar el punto Wallerich, donde es la parte más prominente del hueso velar, y luego el punto FA de ambos lados, que viene siendo el centro de la corona clínica. Entonces, el doctor Andrews describe que el punto FA tiene que estar ubicado aproximadamente a 2 milímetros de la cresta Walla de manera horizontal. Y luego, en la parte superior, para definir el ancho del maxilar, se va a basar en la optimización de la angulación de los molares superiores. Para determinar este ancho, tenemos que medir la medida horizontal desde el punto FA del molar izquierdo al punto FA del molar derecho en el maxilar y registrar esta medición. Y luego, de manera frontal, tenemos que observar la angulación de los molares superiores y tenemos que estimar la cantidad de cambio horizontal que ocurrirá entre los puntos FA de los molares derecho e izquierdos cuando estén angulados de manera óptima. La cantidad estimada de cambio se resta a la medición FA original y el resultado nos va a representar el ancho del maxilar. Entonces, sé que este análisis puede ser un poquito confuso, así que les traje un ejemplito para que vayamos paso a paso y se pueda entender más fácil. Entonces, lo primero que debemos hacer es tomar la medida de la mandíbula en los puntos Walla y en el punto FA. Entonces, este punto en el Walla tenemos una medida de 50 milímetros, mientras que en el punto FA tenemos una medida de 44 milímetros. Luego, hacemos la medida en superior, donde vamos a tener una FA maxilar de 45 milímetros y tenemos que hacer una verticalización de los molares en una inclinación de 1 milímetro por lado. Luego, una vez ya teniendo estos datos, nos vamos a ir. Sabemos que tenemos wala de mandíbula de 50 milímetros y punto FA 40 milímetros. Esto vamos a hacer una resta, lo que nos va a dar una diferencia de 6 milímetros. Como sabemos, la norma del doctor Andrews dice que el punto FA debe estar a 2 milímetros de manera horizontal por lado del Wallerich, por lo que entonces tenemos una norma de 4 milímetros, ya que serían 2 milímetros por cada lado. Entonces sabemos que la diferencia de los 6 milímetros que tenemos diferencia del paciente versus la norma nos va a dar entonces a 2 milímetros. Y la verticalización de molares tiene que ser 2 milímetros por lado gracias a esta resta que nos acaba de dar en la parte superior. Por lo que entonces el FA óptimo de la mandíbula va a ser de 46 milímetros. ¿Listo? Entonces ahora vamos a tener, ya con esta información mandibular, podemos sacar cuánto necesitamos de expansión en el maxilar. Entonces, tenemos nuestra medida de FA superior actual es de 45 milímetros y tenemos que hacer una corrección de 1 milímetro por lado. Entonces, lo que nos daría un FA ajustado de 43 milímetros. Luego, para saber el FA maxilar óptimo, sabemos que el doctor Andrews nos mencionó antes que este tiene que ser mínimo 5 milímetros mayor al FA óptimo mandibular. Por lo que entonces hacemos una suma de el FA mandibular 46 y le sumamos los 5 milímetros de regla, lo que nos va a dar un total de 51 milímetros. Luego tenemos que hacer la resta de cuánto es nuestro FA óptimo mientras es nuestro FA más ajustado y nos va a dar un resultado de 8 milímetros, lo que nos va a indicar que necesitamos 8 milímetros de expansión para entonces poder cumplir la norma de que nuestros dientes posteriores, tanto superiores como inferiores, se encuentren erguidos, centrados e intercuspidados de manera correcta. Ok, entonces, una vez realizado nuestro correcto diagnóstico, existen muchísimas posibilidades terapéuticas en función del estado madurativo del hueso y de la severidad del problema, y a continuación los vamos a enumerar. Entonces, para el tratamiento de la mordida cruzada, lo principal es reducir o eliminar esta discrepancia, siendo la mejor opción la expansión maxilar. Este tratamiento podemos dividirlo en dos categorías, la disyunción maxilar o simplemente la expansión dentalvular. Esto va a definirse dependiendo de la severidad de nuestro problema. Entonces, para dar inicio, vamos a empezar con la disyunción maxilar. La inyección maxilar es un procedimiento ortopédico en el que se realiza una serie de activaciones diarias a un tornillo de expansión que va a actuar sobre la sutura palatina media y va a provocar la apertura de la misma en un breve periodo de tiempo. Las activaciones de estos expansores pueden realizarse de distintas maneras,
según distintos autores, y aquí les vamos a resumir tres formas de realizarlo, siendo la primera la expansión ortopédica. Entonces, en la práctica ortopédica se han utilizado muchísimos aparatos fijos en pacientes en crecimiento para poder resolver las discrepancias transversales del maxilar. El expansor del tornillo es uno de los aparatos de ortodoncia más utilizados para corregir esta afección. Para este tratamiento específico tenemos dos protocolos de activación para estos aparatos. Primero tenemos la expansión rápida del maxilar, que se va a caracterizar por una aplicación de fuerzas fuertes e intermitentes en poco tiempo, que van a producir una apertura a la sutura palatina media en pacientes en crecimiento. Y la expansión rápida normalmente se puede lograr mediante aparatos anclados a dientes o a tejidos, como por ejemplo el aparato de Hyrax o el expansor de Haas. Mientras que tenemos el protocolo de expansión lento, que este utiliza sistemas continuos de fuerzas bajas que se van a aplicar durante un periodo de tiempo un poco más largo que el protocolo de expansión rápida. Este se puede producir usando diferentes aparatos como el quad helix, el Arcon W o expansores que van a incorporar resortes de acero inoxidable, resortes de níquel titanio. O con los mismos aparatos que utilizamos para el protocolo de expansión rápida, solo que lo único que va a cambiar es el protocolo de activación. Tanto el protocolo de expansión rápida como el lenta tienen una eficacia similar en el tratamiento de las deficiencias transversales del maxilar. Por lo tanto, dado los dos protocolos de expansión tienen efectos dentaesqueléticos similares, es conveniente utilizar un aparato que tenga un impacto negativo mínimo para el paciente, y por esta razón es particularmente evaluar los resultados informados por los pacientes al comparar estos procedimientos. Dicho esto, les traigo este artículo con el nombre de Evaluación de la expansión rápida palatina y lenta utilizando tomografía computarizada de ascónico. Este fue un estudio que se eh, realizó en 27 pacientes, donde hubieron dos grupos, siendo el grupo número 1 el de la expansión rápida y el grupo número 2 siendo el de la expansión del protocolo lento. Entonces, aquí lo que se hizo fue una comparativa entre la eficacia y cuáles fueron los problemas que se encontraron a la larga sobre estos dos. Entonces, para resumirles un poco, el grupo 1 consistía de 21 pacientes, tuvieron un tratamiento aproximado de 3 semanas y el protocolo de activación era un cuarto de vuelta diaria, lo que daba de expansión a 0.4 milímetros al día. Mientras que el grupo 2, el grupo de expansión palatina lenta, contó con 16 pacientes y el tiempo de tratamiento aproximado fueron de unas 20 semanas y el protocolo de activación era un cuarto de vuelta del tornillo a la semana, lo que entonces nos daba una expansión de 0.4 milímetros por semana. Estos fueron evaluados eh, de inicio las activaciones y el expansor había quedado inactivo. Entonces, los resultados de este estudio fueron los siguientes. El primero, ambos grupos se logró un adelantamiento del punto A en una medida similar, aproximadamente 0.5 milímetros. En el grupo de expansión rápida palatina se produjo una expansión esqueletal, mientras que en el grupo de expansión lenta palatina no se logró este tipo de expansión. El protocolo de expansión rápida se logró un movimiento maxilar hacia adelante y una rotación en sentido antihorario de la mandíbula. Ambos grupos obtuvieron una expansión de aproximadamente 5 milímetros. El grupo de expansión rápida obtuvo una inclinación vestibular de los molares significativamente mayor al grupo de expansión lenta palatina, y el grupo de expansión lenta tuvo mucho más problemas en cumplir con el protocolo de activación gracias a que el tiempo del tratamiento era mucho mayor y algunos de los sujetos iniciales tuvieron que ser excluidos gracias a que no cumplían con las activaciones o tenían un poquito de problemas más al mantener la higienización. Aquí les traigo tres ejemplos de los expansores ortopédicos más utilizados, donde tenemos el quad helix, el Hyrax y el Haas, y estos son utilizados en aquellos casos que presenten problemas transversales de origen dentoalveolar cuyo abordaje terapéutico debe hacerse únicamente en la arcada superior. Aquí les traigo un casito clínico de expansión maxilar con aparatos ortopédicos. Es un casito que llevamos aquí en el CESO, donde es un paciente masculino de 8 años, 9 meses,
donde se diagnostica como un paciente clase 2 esqueletal con crecimiento normodivergente, una mordida cruzada posterior y anterior. Estas son sus imágenes de inicio el día que él llega al centro de estudios y podemos observar la mordida cruzada posterior bilateral y la mordida cruzada anterior que presentaba el paciente. La cantidad de apiñamiento que tienes en superior, donde a pesar de estar en recambio dentario, tenemos eh, lateral que se encuentra totalmente atrapado entre el central y el canino, y el otro lateral que todavía no ha podido tener espacio para erupcionar. Luego, esta es una imagen de 30 días luego de la activación del Hyrax, una vez que se inactiva, pero como podemos observar, persiste la mordida cruzada del lado izquierdo, por lo que se propone una segunda expansión maxilar, una segunda colocación de un Hyrax nuevo y poder hacer una expansión mayor. Aquí podemos observar cómo se ha corregido la mordida cruzada posterior del lado derecho y cómo hemos podido conseguir un poquito más espacio para esos laterales y su erupción. En este caso específicamente, la discrepancia transversal era tanta que se tuvo que hacer uso también de una expansión mandibular con un Schwartz inferior, pero el día de hoy únicamente nos vamos a enfocar en la expansión maxilar. 40 días después del progreso 1, tenemos la finalización de la activación del segundo Hyrax. Como podemos observar, se ha hecho una sobrecorrección con respecto a la expansión superior para poder permitir que se logre un desarrollo mandibular ya con la ayuda de la mecánica del bombeo de brackets 2x4. Listo, regresando a nuestro clasificación de tratamientos inicial, vamos a irnos con la segunda opción, que viene siendo el protocolo de MARPE. Entonces, el MARPE es conocido de esa manera por sus siglas en inglés, las cuales se traducen a una expansión rápida palatina asistida con microtornillos. Esta está indicada en pacientes con colapso maxilar, ya sean adultos, adolescentes o niños, pacientes que presenten hipoplasia al maxilar, pacientes que presenten asimetrías faciales o algún tipo de apnea del sueño, y pacientes más que nada donde queremos evitar efectos dentales al momento de la expansión maxilar. Entonces, aquí les traigo un casito llevado por la doctora Marcela López en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia bajo la instrucción de la doctora María Angélica Sánchez, donde tenemos una paciente femenina de 20 años, 4 meses, que se diagnostica como clase 2 esqueletal con crecimiento hiperdivergente, un perfil recto, unas relaciones molares clase 1 derecha y no valable izquierda, ya que tenía la ausencia del órgano dental 36. Eh, Relaciones caninas clase 1 derecha y clase 2 izquierda, contaba con un apiñamiento severo en superior y un apiñamiento leve en inferior, con sus líneas medias desviadas. Contaba con el órgano 13 y 23 ectópicos y el órgano 22 cruzado. Aquí en este paciente realizamos el análisis del posterior anterior del doctor Ricketts, el cual nos va a decir que tiene un maxilar de 62 milímetros y una mandíbula que mide unos 86,7 milímetros. Este cuenta con una diferencia de 24,7 milímetros. Ya siendo un paciente adulto, la norma, igualmente en el ejemplo que vimos anterior, es de 19,6 milímetros, por lo que el paciente va a necesitar una expansión de 5,1 milímetros para poder resolver esta discrepancia que posee. Entonces, en este caso específicamente, utilizamos la aparatología del MSE, que viene siendo el Maxillary Skeletal Expander. Este viene siendo únicamente el tornillo expansor con que se realizó. Y en este caso, ya que teníamos un paladar muy estrecho, optamos por un tornillo de 8 milímetros, que nos va a dar una expansión total hasta de 14 milímetros. Entonces, aquí tenemos las imágenes del día de la colocación y luego del día que se inactiva el tornillo expansor. Se utilizó un tornillo expansor, como les mencioné, de 8 milímetros y el protocolo de activación fue de 2 cuartos de vuelta al día durante 4 semanas. Ya podemos observar aquí en la imagen de la derecha cuando el tornillo expansor fue inactivado y se le coloca resina blockout en las espiras para evitar que este se regrese o en algunos casos un poco menos comunes que se mantenga activándose. Aquí podemos observar una radiografía oclusal que se tomó el día de la inactivación, donde podemos observar la cantidad de expansión que se realizó en la estructura media palatina. Aquí unas imágenes comparativas de inicio y ya cuando se realizó la inactivación
del tornillo expansor para poderles mostrar la cantidad el tamaño del diastema que se pudo lograr en el paciente ya con esta activación solo luego de 4 semanas. Aquí unas imágenes comparativas de la tomografía de ascónico de inicio del paciente versus ya al final del protocolo cuando se había colocado la aparatología fija. Y aquí unas imágenes comparativas igualmente, pero un corte coronal, donde podemos observar cómo aumenta la distancia entre molares superiores, pero se mantiene la inclinación vestibulolingual de estos. Ya que, para recordarles que este protocolo no hace movimientos sobre los dientes, sino únicamente sobre el hueso. Aquí unas imágenes de inicio, progreso una vez ya se inactivó el tornillo y se colocó la patología fija y cómo terminamos este caso. Y de igual manera, unas comparativas de inicio y final del caso. Ok, entonces como tercer tratamiento de la disminución maxilar, tenemos el SARPE, que el SARPE, igual que el MARPE, es conocido así por sus siglas en inglés, lo que se va a traducir en una expansión rápida palatina asistida con cirugía. Aquí le vamos a traer dos artículos en los que nos van a explicar brevemente lo que es el SARPE, las indicaciones que tienen y sus protocolos. Entonces, el primer artículo con nombre Expansión rápida del maxilar con una ayuda quirúrgica y el segundo siendo SARPE, técnica de anclaje óseo, revisión de la literatura a propósito de un caso clínico. Entonces, la expansión maxilar con ayuda quirúrgica es desde hace un tiempo un procedimiento muy común en la práctica ortodóntica y se trata de una técnica que se realiza como procedimiento quirúrgico único o también como primer paso para una posterior cirugía ortognática un poquito más ambiciosa. Este va a estar indicado para pacientes con deficiencias esqueléticas transversales significativas asociadas a un maxilar estrecho y una mandíbula ancha, pacientes que tengan una discrepancia maxilomandibular mayor a 5 milímetros, pacientes con edades esqueléticas mayor o iguales a 14 años, pacientes que requieren una gran cantidad de expansión, también pacientes que hayan pasado ya por una etapa, una expansión ortodóntica u ortopédica que haya sido un fracaso, ya debido a la resistencia de las suturas. Eh, pacientes cuando se planifica el tratamiento, donde la expansión sea la única cirugía que se vaya a realizar y no se opte por una cirugía ortognática, pacientes con insuficiencia respiratoria y pacientes con problemas transversales con tejido gingival extremadamente fino o presencia de recesión gingivales importantes. Entonces, el SARPE viene siendo un tratamiento que va a combinar osteotomías a nivel del maxilar en conjunto un dispositivo ortodóntico ortopédico que va a realizar las funciones del disyuntor y de estabilizador del proceso quirúrgico que va a ser realizado previamente. Es por esto que este tratamiento se le conoce como una expansión quirúrgica ortodóntica rápida. Y el principal obstáculo de este es la sutura media palatina, aunque también suele ser necesario completar el proceso liberal maxilar a nivel de los apófisis cigomáticas alveolares y la unión de la tuberosidad del maxilar con la apófisis pterigoides. Aquí tenemos un casito de una paciente femenina de 19 años de edad sin antecedentes médicos reseñables y en la exploración intraoral se objetiva una mordida cruzada posterior bilateral asociada a una hipoplasia del maxilar y tras el estudio se decide realizar un tratamiento de expansión rápida quirúrgicamente asistida. Aquí tenemos imágenes del inicio de la cirugía, donde el tratamiento primero se inicia colocando una aparatología fija en los incisivos superiores para poder realizar una separación de los dientes en la línea media. Y luego de 7 días se coloca el disyuntor individualizado realizado a la medida del paciente y que está anclado. Ese mismo día de la colocación del disyuntor se realizó la cirugía bajo anestesia local. Aquí imágenes de la imagen que está a la izquierda es la estetomía horizontal derecha e izquierda, y la imagen de la derecha podemos observar cómo se realiza la estetomía de la línea media palatina con ayuda de un escoplo. Entonces, el procedimiento quirúrgico consistió en 2 incisiones horizontales del vestíbulo, desde lateral hasta el primer premolar, con un despegamiento del periósteo mínimo que va a permitir el acceso desde la fosa nasal hasta la tuberosidad para la posterior osteotomía cortical horizontal del maxilar. Desde el abordaje anterior de dicho despegamiento se accedió a separar y proteger la mucosa de la fosa nasal en el lugar en donde se había realizado la estetomía. Y una vez se realizó la corticotomía horizontal bilateral,
que se realizó 5 milímetros por encima de los ápices dentarios, fue liberado del maxilar a nivel de los apófisis cigomáticos, alveolar y la apófisis pterigoide. Inmediatamente luego de terminada esta cirugía, se activa el disyuntor y se sutura a la paciente. Al día siguiente de la cirugía se comenzó la activación del disyuntor, dándose por terminada la distracción a los 30 días tras conseguir un total de 7 milímetros de expansión. Y a los 2 meses después de la cirugía se coloca la aparatología fija. 6 meses después de esto se retira el disyuntor y se comprueba la estabilidad del maxilar. Tratamiento total fue de 2 años de duración. Entonces, a pesar de ser un abordaje un poquito poco conservador, suele tener más que nada muchísimos problemas durante la recuperación del paciente, ya que se han encontrado muchísimos estudios donde los pacientes, como consecuencia de un descontrol de la activación del disyuntor, presentan ulceraciones en el paladar. Entonces, de las complicaciones directamente ocasionadas por la cirugía, la que se encuentra con mayor frecuencia suele ser las que suceden cuando se realizan abordajes quirúrgicos extensos y cuando se acercan a las zonas posteriores del maxilar para intentar la separación de la apófisis pterigoides. Entonces, las recomendaciones a los problemas que podemos encontrar con el protocolo del SARPE viene siendo los métodos quirúrgicos más conservadores, una expansión sin cirugía y un anclaje intraóseo. Entonces, con respecto a los métodos quirúrgicos más conservadores, siempre van a ir surgiendo nuevas variaciones que van a permitir disminuir la agresividad de cada técnica. Y específicamente con el SARPE, autores como Lehmann y el Dr. Haas describieron que en estudios de expansiones se realizaron de manera satisfactorias mediante la colocación de un disyuntor tipo Haas seguido de una osteotomía lateral, desde el reborde periforme hasta el orbitante cigomático maxilar. También nos indican que podemos utilizar expansión sin cirugía, como el Dr. Notway y Mead en 1997, que nos informan que realizaron tratamientos no quirúrgicos realizados en pacientes con mordidas cruzadas posteriores, y esta fue llevada a cabo por un disyuntor tipo Haas y con el que obtuvieron resultados satisfactorios. Esta expansión específica se realizaba de manera lenta, activándose el disyuntor hasta 2 veces a la semana. Sin embargo, de esta manera encontraron que el tratamiento se hacía muy largo y durando casos que tenían una duración hasta de 2 años. Y también muchos autores defienden la teoría no quirúrgica, ya que al comparar esta técnica con el SARPE se observa que ambas técnicas son predecibles y son estables, y que la principal diferencia radicaba en que la técnica asistida quirúrgicamente proporcionaba un mayor incremento del volumen palatino. Y como última solución tenemos el anclaje intraóseo. Clásicamente el SARPE siempre se ha realizado mediante disyuntores dentosoportados, siendo los disyuntores tipo Haas o Hyrax los más utilizados. Sin embargo, poco a poco han ido surgiendo estudios que demostraban que los problemas producidos por este tipo de aparatología, como pérdida de la vitalidad pulpar, los dientes que están implicados en la expansión, también encontraban deficiencias óseas o inclinaciones dentarias, por lo que se propuso la alternativa de fijar el disyuntor directamente al hueso. Esto sería todo de parte de los disyuntores maxilares, por lo que seguiríamos con el siguiente tratamiento, que vendría siendo la expansión dentoalveolar. Esta es más que nada utilizada cuando tenemos pacientes con una discrepancia transversal, que es más que nada dental, en comparación con la disyunción alveolar, que puede ser una dentoalveolar o una dento eh, con el hueso, una discrepancia esquelética pura. Entonces, este tipo de expansión la podemos encontrar también podemos realizarla de 3 maneras. Se puede realizar de muchísimas maneras, pero el día de hoy les vamos a traer 3 opciones para realizar esta expansión y vamos a empezar con la que siento yo que es la más común, que viene siendo los arcos expandidos. Entonces, este tipo de tratamiento está indicado en aquellos pacientes que presenten una mordida cruzada posterior bilateral en dentición permanente que no sobrepase los 2 milímetros de cruzamiento, en donde vamos a necesitar realizar una expansión dental alveolar para poder corregir las maloclusiones.
Esta forma de descruzar se basa más que nada en la corrección de la forma del arcado. Y dentro de las ventajas de esta técnica es que es una técnica muy sencilla y fácil de aplicar. No vamos a depender de la colaboración del paciente para poder descruzar la mordida. El descruzamiento de la mordida puede llevarse a cabo en aproximadamente 2 a 3 semanas si tomamos en cuenta la fuerza óptima, la óptima para promover el primer molar superior. Y cuando hablamos de arcos expandidos, no podemos dejar de mencionar los sistemas autoligados pasivos conocidos por tener esta característica en este tipo de arcos. Dicho esto, les traigo aquí este artículo titulado Cambios maxilares transversales y anteros posteriores en pacientes tratados con el sistema autoligado pasivo Damon. Entonces, a manera de introducción, debemos de tener en cuenta que dentro de todos los sistemas de ortodoncia actualmente se encuentran los sistemas autoligados, los cuales pueden ser tanto interactivos como pasivos. Y dentro de los sistemas de autoligado pasivos se encuentra el sistema de autoligado pasivo Damon, que se llama pasivo por no tener ningún aditamento que empuje el arco contra el fondo del slot del bracket. Este sistema fundamenta la utilización de fuerzas bajas para poder hacer la estimulación de la actividad celular, sin superar ningún tipo de la capacidad de resistencia del periodonto y del complejo muscular orofacial para obtener un desarrollo transversal del arco, gracias a que el hueso y los tejidos se desplazan junto con los dientes, haciendo referencia al efecto de los músculos orofaciales en la alineación y en el desarrollo del mismo. Existen reportes bibliográficos que muestran la eficiencia en la etapa inicial de alineación en tratamientos de ortodoncia con sistemas autoligados, mostrando expansión del arco dental. Estos indican que la expansión de los arcos dentales dada en tipodontos, mientras utilizamos los brackets de autoligado, va a dar lugar a un aumento progresivo en la distancia transversal, pero que a medida que se aumenta el calibre de los arcos, este es determinante en la variación transversal dental al liberar el apiñamiento. Y este fenómeno va a permitir tratar un caso sin extracciones, sin proclinar los dientes anteriores y sin forzar a estos dientes hacia la cortical como ocurre en otras técnicas. El artículo tenía un estudio el cual se realizó para comprobar el aumento de la distancia intercanina e intermolar. Se le realizaron tomas de tomografía a 66 pacientes, donde la primera tomografía se tomaba al inicio del tratamiento y la segunda se tomaba posterior a la finalización de la etapa de alineación y nivelación. Se evaluaron 3 estructuras a nivel transversal, que fueron las medidas transversal dental, una medida transversal osobasal y una medida transversal ocelular. Y se encontraron cambios significativos sobre estas 3 estructuras previamente mencionadas. Aquí en las imágenes podemos observar cómo tanto la medida del hueso basal e incisivos centrales y el hueso basal del segundo molar va a disminuir, y ambos como resultado de la mejoría de la forma del arco posterior a la fase de alineación y nivelación del sistema Damon. Vamos a encontrar a nivel dental un aumento significativo en determinadas zonas, lo que va a corresponder a una expansión del arco dental en varios puntos, destacándose la zona de premolares y del primer molar superior con una expansión altamente significativa. Esto lo vamos a encontrar de igual manera relacionado con la falta de expresión del torque, por lo que el bracket de autoligado pasivo y por un aumento transversal al corregirse el apiñamiento dental, lo que coincide con los casos reportados por el sistema Damon, donde después de terminar la alineación y nivelación se evidencia una expansión dental en zonas de caninos, premolares y molares. Aquí les traemos una pequeña animación de cómo se da la expansión con ayuda de los arcos expandidos. Aquí una vez colocada la aparatología tenemos más que nada un arco de tamaño normal, pero con nuestro sistema vamos a utilizarlo un poquito más expandido. Además, recordemos que el sistema Damon utiliza arcos de Q-Nitty, que gracias a la inerción con el cobre se va a volver más flexible que un Nitty convencional, dando ayuda a la resolución de los apiñamientos de una manera más rápida. Y siempre recordando que estos movimientos se dan más que nada por la inclinación vestibulolingual que se encuentra en la corona clínica. Como segundo punto de la expansión del tabular tenemos con los elásticos cruzados. Entonces, siempre debemos recordar que cualquier aplicación de fuerza a través de un elástico induce y utiliza cierta combinación de fuerzas y desplazamiento, en donde el elástico se va a deformar por la presión ejercida y al mismo tiempo la fuerza es liberada. Este principio se aplica con todos los elásticos intraorales que se utilizan como coadyuvantes durante el tratamiento ortodóntico.
Los elásticos cruzados, también conocidos como elásticos en Z, son un auxiliar importante que vamos a utilizar para excusar un diente o un grupo de dientes. Y estos mismos van a darse desde la superficie palatina de las piezas superiores, que son los que se quieren descruzar, a los hooks de las brackets vestibulares de las piezas inferiores. Y este efecto y la activación de estos elásticos se va a incrementar por los mismos movimientos mandibulares. Aquí le traemos una animación, cómo vendría dándose el descruzamiento de estos, donde aquí podemos observar el molar superior cruzado, ocluyendo la fosa del su antagonista. Vamos a hacer uso de aparatología de brackets por vestibular y botón por palatino. Hacemos el bondeo y luego con la ayuda de nuestros elásticos, que vamos a usarlos en el vector según su necesidad. Si tenemos un paciente que necesita un vector un poquito más clase 2 o clase 3, podemos ayudarnos de esta manera. Y como se realiza con los arcos expandidos, lo que vamos a lograr es la inclinación vestibular de las coronas superiores y la inclinación igual de las coronas inferiores para poder corregir esta malocución. Como tercer punto de la expansión intervalar tenemos la aparatología auxiliar. Entonces, para mencionar algunos aparatos auxiliares que podemos utilizar, tenemos aquí ilustrados el expansor de Hyrax y el Bielix. Y esta aparatología solo se va a utilizar ya en pacientes adultos, los cuales no tengan una discrepancia no mayor a 3 milímetros, ya que recordemos que una vez se fusionan las suturas palatina media y se interdigitan, ya estos aparatos no van a hacer ningún tipo de cambio ortopédico sobre el paciente, va a ser una expansión meramente dental velar. Entonces, aquí les traigo una tablita resumida, dependiendo de la indicación o la severidad de cada paciente, la terapia o tratamiento que podemos emplear en ellos. En los casos de déficit transversales, vamos a saber que existen varias posibilidades terapéuticas y en función del estado madurativo del hueso y de la severidad del problema. Por lo menos cuando tenemos discrepancias entre 5 y 8 milímetros, la principal diferencia de elección del tratamiento lo que va a cambiar es la edad del paciente, ya que como sabemos con el paso del tiempo, el envejecimiento del individuo, las suturas óseas van a ir interdigitándose y van a llegar a fusionarse parcial o totalmente, lo que va a hacer que la disyunción palatina no sea sencilla y puedan producirse una serie de complicaciones. Luego, regresando a nuestra planificación inicial, ahora vamos a desarrollar el tema, nuestra segunda categoría, que viene siendo la mordida en tijera. Entonces, la mordida en tijera, también conocida como mordida Brody, Brody Bite o síndrome de Brody, es aquella donde la cara palatina del premolar o molar superior contacta directamente con la cara vestibular de su homólogo inferior. La mordida en tijera a menudo se designa para un diente o mordida cruzada bucal en la oclusión habitual, y esta va a ocurrir entre el 1 y el 1,5 de la población. Esta suele ser una maloclusión rara y a menudo no se diagnostica durante la fase de dentición mixta, ya que el paciente está completamente sintomático y el problema suele pasarse por alto. Aquí vamos a listarles unas situaciones que caracterizan la mordida en tijera que hacen que la maloclusión sea de las más difíciles de solucionar. La primera es que vamos a tener una inclinación bucal con una sobreextrusión de los molares y premolares superiores, una inclinación lingual con una extrusión del molar y premolares mandibulares. Vamos a tener una posición del molar que se resiste a la corrección, ya que tenemos una traba mecánica entre antagonistas, ya que ambos se encuentran extruidos. Y por último, una falta de espacio para la colocación de los aparatos del lado palatino del molar superior y del lado bucal del molar mandibular. Entonces, para hacer la resolución de una mordida Brody, o una mordida en tijera, tenemos que, como objetivo, revertir su etiología. ¿Y cuál viene siendo su etiología? Suele ser una sobreextrusión de los molares del sector posterior superior y un colapso o una lingualización de la arcada mandibular. Entonces, para poder hacer la corrección de esta maloclusión, debemos revertir esta situación. Se debe realizar una intrusión de los molares superiores y una expansión de la arcada mandibular.
Entonces, aquí de tratamientos tenemos cuatro opciones que vendrían siendo el ATP con elásticos cruzados intermaxilares, los mini implantes, una distracción osteogénica y la expansión mandibular. Entonces, primero vamos a empezar con una revisión con ATP. Aquí les traje un artículo que habla todo sobre el tema. Se llama Cierre de mordida cruzada telescópica posterior bilateral con el uso de barra palatina y topes posteriores. Entonces, la barra palatina o la barra de Goshkarian, también conocido como arco transpalatino o simplemente conocido por sus siglas ATP, fue desarrollada en la década de los 50 por el doctor Goshkarian, quien en esta barra combina una resistencia de anclaje pasivo que suele utilizarse para el mantenimiento de presiones de los primeros y segundos premolares. Esta barra suele estar indicada en todos los casos de mordidas uni o bilaterales y también se utiliza en la corrección de mordidas cruzadas telescópicas de los segundos molares, ya que es una alternativa al tratamiento en la colocación de la barra palatina y es necesario abrir la mordida con topes en las cúspides palatinas para poder hacer la desoclusión de la mordida totalmente y liberar los movimientos de los segundos molares. Aquí les traemos un casito de un paciente masculino de 25 años de edad que presenta apiñamiento dental superior leve e inferior moderado. Tiene mordida cruzada a nivel de sus segundas molares superiores y cuando se realiza la historia clínica, el estado del paciente fue aparentemente sano. En el examen clínico integral se observó línea media dental superior desviada a la derecha y línea media inferior desviada hacia la izquierda, apiñamiento dental superior leve y apiñamiento dental inferior moderado. Segundos molares superiores vestibularizados, segundos molares inferiores lingualizados, una clase 3 molar bilateral, clase 1 carina bilateral y una sobremordida vertical de 2 milímetros y una sobremordida horizontal de 1,5 milímetros. De acuerdo con el diagnóstico, se plantearon los siguientes objetivos del tratamiento. Primero, la obtención de la clase 1 molar bilateral y conservación de la clase 1 carina bilateral. La mantención del overbite y el overjet, alinear los órganos dentales, la del cruce de la mordida a nivel de los órganos dentales 17, 27, 37 y 47. Conseguir líneas medias dentales coincidentes con la línea media facial y disminuir la curva de SPI de ambos lados. Entonces, durante la primera cita se realiza la colocación de la aparatología completa con arcos 16 de Nitti y se cementa el ATP en órganos dentales 17 y 27. Este se activa de manera que se realiza una constricción sobre estas piezas. De igual manera se colocan los topes de oclusión en los órganos 16 y 26 para permitir el movimiento de los segundos molares sin obstrucción de la oclusión. 3 meses después de la colocación de la aparatología, podemos observar que la posición correcta de los segundos molares maxilares y se indica el uso de elásticos clase 3 de 1/4 de pulgada y 3,5 onzas para mejorar la relación intermaxilar. Luego de 19 meses de tratamiento se consiguieron los objetivos planeados al inicio, se observa la alineación y nivelación de las arcadas superiores e inferiores y se mantuvo la sobremordida vertical, la horizontal como al inicio y se obtuvo la clase 1 molar y la corrección de la mordida telescópica de los segundos molares. Como segundo tratamiento para la mordida Brody tenemos el tratamiento con mini implantes. Aquí dos artículos el cual nos van a hablar acerca de todo, acerca del tratamiento de una mordida Brody severa con ayuda de mini implantes. Y aquí les traigo específicamente un caso aquí tratado en el CESO, bajo la instrucción del doctor Jordan Sol, llevado por el doctor Marco Antonio Ordóñez, donde tenemos un paciente de 16 años, 11 meses de edad, donde se diagnostica como clase 1 esquelética, crecimiento hiperdivergente con tercio inferior aumentado respecto al tercio medio. Tenemos una mandíbula más grande que el maxilar, un prognatismo mandibular y una simetría marcada debido a la desviación mandibular. Como podemos ver, la sobreextrusión de los molares superiores y la lingualización del sector posterior inferior son las causantes de esta desviación. Aquí podemos observar una vista lateral izquierda, la sobreextrusión de los molares superiores y cómo para resolverlo tenemos que hacer una intrusión de este sector. Se realiza la desoclusión total para poder realizar las mecánicas simultáneas de intrusión superior y de vestibulación inferior con ayuda de los mini implantes. Aquí se colocaron dos microtornillos en el maxilar, uno de 2 por 14 milímetros en cresta infrasegométrica
y otro de 2 por 12 milímetros en el paladar. Esto se utilizó con el fin de realizar una intrusión pura del cuadrante y de esta manera evitar la aproximación de las piezas. Mientras que en la mandíbula se coloca un solo microtornillo de 2 por 12 milímetros en el shelf mandibular y se coloca en una angulación de 60 grados para realizar la mecánica de verticalización e intrusión y se coloca en esta angulación para poder tener un mayor rango de trabajo y no tener que hacer la recolocación del microtornillo más adelante durante el tratamiento. Luego de 18 meses de tratamiento, se pueden ver las comparaciones de inicio y final, donde podemos observar cómo se corrige la mordida en tijera, además de las otras maloclusiones como la mordida cruzada anterior. Aquí unas fotos de comparaciones del lado izquierdo, donde podemos observar cómo se realizó la correcta intrusión del sector posterior superior y la verticalización de las piezas de los premolares y molares inferiores. Aquí el siguiente tratamiento de la mordida Brody vendría siendo la distracción osteogénica. Aquí les traigo un solo artículo con un nombre manejo de la mordida Brody, una nota sobre el tratamiento quirúrgico. Donde, para darle un poquito de contexto, la distracción osteogénica es una técnica quirúrgica muy versátil que se utiliza, tiene muchísimos usos en la actualidad, y la técnica fue ideada y realizada desde hace cientos de años, pero con el paso del tiempo y los nuevos avances parece estar logrando increíbles resultados e innovaciones, ya que se ha logrado aplicar en la odontología justamente en el área de la cirugía maxilofacial. Esta técnica fue adaptada por primera vez para el complejo craneofacial en 1973. Las múltiples ventajas que presenta esta técnica la han llevado a adquirir un creciente importancia dentro de la odontología, ya que logra solucionar complicadas deformaciones craneofaciales, maloclusiones, atrofias de rebordes alveolares, entre otros. Como las técnicas de distracción van a generar hueso nuevo y evitan por lo tanto la movilidad del traslado de injertos, se trata de un procedimiento menos traumático que el anterior. Cabe mencionar que la extracción osteogénica se viene realizando exitosamente para ganar un incremento no solo del efecto óseo a tratar, sino también de los tejidos blandos adyacentes, incluyendo la piel, la musculatura, estructuras neurovasculares, y todo esto a un ritmo gradual. Y es por ello que diversos autores siempre han considerado que la técnica quirúrgica se debería denominar extracción histogénica. Aquí con este artículo les traigo un caso de un paciente masculino el cual presentaba una mordida Brody unilateral del lado derecho y donde podemos observar una diferencia de tamaño transversal entre ambas arcadas, donde podemos ver el maxilar superior sobreexpandido y una mandíbula un tamaño más convencional. Aquí en las imágenes de la izquierda podemos observar en superior la panorámica de inicio donde se ve la discrepancia transversal y cómo se sobreponen las piezas superiores con las inferiores. También contamos con la cefalometría de inicio y la radiografía posterior anterior del paciente, donde igual se puede ver esa discrepancia tan marcada. En las imágenes de la derecha, en la parte superior, tenemos la reconstrucción de 3D previo a la cirugía y en la parte inferior vemos una simulación de la constricción maxilar y la estetomía bimaxilar que se utilizó para poder visualizar el resultado final del paciente antes de realizar la cirugía. En este caso se utilizó un distractor bordeado a bandas en premolares y molares superiores y se equipó con tornillos expansores, pero aquí quiero hacer notar que estos tornillos expansores se encontraban totalmente abiertos para que este se realizara para realizar un efecto contrario con el que los expansores suelen trabajar, donde con cada activación se iba a ir cerrando para poder hacer una constricción del maxilar. En las imágenes superiores tenemos imágenes de la cirugía bimaxilar una vez terminada, donde se realizó la constricción maxilar y se colocó la férula oclusal. Y las imágenes inferiores se ven las vistas ortodónticas 3 semanas luego de la cirugía, donde se está realizando la coordinación de arcos. Aquí unas imágenes comparativas de inicio final. Una vez se terminó el tratamiento, podemos observar cómo se cierran totalmente estos expansores que se utilizaron de manera contraria a su uso convencional.
Y aquí una imagen comparativa de inicio y final de su radiografía panorámica, donde ya podemos ver donde su final ya esas piezas posteriores no se sobreponen las superiores contra las inferiores. Ok, y ya como último tratamiento tenemos la expansión mandibular. Entonces, igual esta aparatología debe ser utilizada en casos donde la discrepancia inferior sea menor a 3 milímetros y nos podemos ayudar más que nada para casos de mordida en tijera, ya que vendría siendo una expansión dentalular. Tenemos aquí la aparatología como el B-Helix, el aparato de Schwartz o un Transforce. Y como último tratamiento de la noche tenemos la distracción osteogénica en la sínfisis mandibular. Este es un tratamiento que es muy poco utilizado en la actualidad, ya que se trata de una filosofía relativamente nueva. Como sabemos, la inyección convencional se torna inviable en la mandíbula, ya que este hueso es único y no tiene presencia de suturas, siendo las extracciones dentarias rutina en el consultorio para hacer los tratamientos de esta índole, teniendo como causa efectos estéticos indeseables como unos corredores bucales largos y oscuros, mientras que la extracción autogénica de la sínfisis mandibular trae una nueva filosofía para el tratamiento de discrepancias transversales mandibulares, ya que esta crea una sutura artificial sin extracciones premolares y no causa prejuicios estéticos. Este se realiza en una cirugía donde se hace la sutura eh, en medio de los incisivos centrales inferiores y luego se coloca un distractor en la parte mandíbula para poder hacer esta expansión. Esta está viéndose indicada para casos limítrofes de apiñamiento dentario, donde las alternativas convencionales ofrecen limitaciones, tales como el achatamiento del perfil facial o el aumento de los corredores bucales y la inestabilidad. Esto vendría siendo todo de parte de nosotros por los tratamientos, pero si les queremos dejar unas recomendaciones antes de irnos. Entonces, la primera vendría siendo que utilicemos métodos de diagnóstico 3D, debido a que la tomografía de ascónico entrega una imagen tridimensional que va a permitir obtener imágenes en todos los planos del espacio, y adicionalmente estas son más precisas que las radiografías de 2 dimensiones, lo que quiere decir que nos va a dar estructuras anatómicas que se producen en su forma y tamaño real, lo que nos va a facilitar el diagnóstico y posteriormente la planificación del tratamiento. Como segundo, tomar en cuenta la edad del paciente y su estado de maduración. En pacientes jóvenes tenemos la capacidad de interceptar estas anomalías con tratamientos menos invasivos si se diagnostican a tiempo, y de igual manera se puede utilizar aparatología donde la cooperación del paciente sea mínima. Y como último, de igual manera, tomar en cuenta la severidad del problema, utilizar aparatología adecuada para la severidad del paciente y siempre utilizar el método menos invasivo posible. Y esto sería todo de nuestra parte por la noche de hoy. Les quiero dar unas gracias enormes a todas las personas que se conectaron y escucharon este tema. No sé si la doctora Paredes nos quiere dar unas palabras, agregar algo. Excelente, me encantó mucho cómo dominaste el tema y pues bueno, creo que se abarcaron mucho más de lo que esperábamos al principio cuando estábamos desarrollando y pues bueno, espero que todos hayan disfrutado mucho. Muchas gracias a todos por su atención. Buena noche.